Muy bien, pues vamos a orar. Permitidme que empiece con una oración y seguimos con el estudio, con la predicación de la palabra. Padre, queremos darte las gracias por abrir la palabra, por tener la oportunidad de meditarla en libertad y tener la oportunidad de estar aquí reunidos sin sentir la amenaza de que nos vayan a perseguir o encarcelar, como ocurre con otros hermanos. Señor, gracias por este tiempo. Danos la oportunidad de seguir teniendo corazones dispuestos a acercarnos a tu palabra, a entender tu palabra y a poder vivirla especialmente, Señor. Ayúdanos. Usa, Señor, a este vaso de barro. Prepara a cada uno de mis hermanos, abre sus corazones y háblanos, Señor, en lo que tú quieres que escuchemos y que vivamos, que podamos ver aplicado a nuestras propias vidas. Señor, llévate la gloria. En tus manos ponemos nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gustaría que en esta mañana viéramos un pasaje de Marcos. No es un pasaje, es conocido, pero no es uno de esos pasajes que es tan predicado, pero me gustaría predicarlo en esta mañana. Pero antes de hacer alguna pregunta, ¿cuál es la actitud que piensas que atrae a Dios? ¿Cuál es la actitud que crees que atrae a Dios? ¿Y qué es lo que está buscando Dios en tu vida? ¿Qué es eso que Dios está buscando forjar en tu corazón que va a afectar al resto de tu vida? ¿Qué es eso? Me gustaría proponerte algo a las preguntas que he hecho y tiene que ver con el pasaje que vamos a ver. Es Marcos 10, versículos 13 hasta el 16. Son pocos versículos, lo cual no significa que hay poco que decir en ellos. Y este pasaje lo encontramos tanto en Mateo como en Lucas, ¿vale? Son pasajes paralelos. El texto de Marcos es el que es un poquito más amplio y es el que nos da un poquito más de luz en algunas cosas, aunque hay otras cosas, hay otras verdades que trata de decir el texto que las vemos en Mateo y en Lucas. Pero este es el texto que vamos a ver en esta mañana. Marcos 10, versículos 13 al 16. Los versículos que vamos a ver, bueno, tienen el título en muchas Biblias, Jesús bendice a los niños. Ese es el título que encontramos ahí. Y vamos a ir viendo algunas de las ideas que va a sacar o que nos va a presentar el Señor en este texto. Vamos a leerlo. Dice Marcos 10:13, voy a ver si me recoloco. Dice, versículo 13, dice, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Este texto está enmarcado en una serie de textos alrededor de pasajes que tienen algo en común y que de algún modo creo que hay algo que está el evangelista, en este caso Marcos, los ha agrupado también con un propósito. Los evangelistas
cuando enseñan, forman sus evangelios, lo hacen siempre con un propósito. Tienen en mente unos destinatarios a los que van a leer el texto, el evangelio, y les están queriendo de algún modo pues ayudar a entender el evangelio. Y lo que está haciendo aquí Marcos en estos pasajes de antes y también después, porque si veis después viene el pasaje del joven rico, va a estar haciendo referencia al corazón de las personas y va a tratar de guiar incluso a los propios discípulos ante una de las situaciones que ellos estaban luchando. Si ves el capítulo 9, a partir del verso 33 y verso 34, encontramos a los discípulos en una disputa entre ellos mismos. ¿Alguien se acuerda de cuál era la disputa? ¿Quién iba a ser el mayor? ¿Quién iba a tener la autoridad? ¿Quién iba a decidir? Aquí, ¿quién controla? Estaban luchando contra eso, con ese tema. A ver, ¿quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? Eso era una de las luchas que había entre ellos. Y Jesús va a presentar una serie, o el evangelista va a presentar una serie de temas y creo que todos están relacionados con esa situación. ¿Quién manda? ¿Quién tiene el control? ¿Quién gobierna? Justo el pasaje de antes, de Marcos, Jesús está hablando sobre el divorcio, el matrimonio. ¿Quién manda? ¿Quién gobierna? ¿Quién es el mayor? Y ahora va y habla y va a presentar la imagen de unos niños para comunicar una lección muy importante y para enseñar a los discípulos y a nosotros cuál tiene que ser la actitud que tiene que gobernar la vida de un creyente. Y Jesús se acerca a esta situación, y el evangelista, mejor dicho, presenta esta situación con un propósito. Tiene en mente una idea. A veces podríamos quedarnos simplemente con la superficie. Está hablando de la defensa de los niños. Sí, evidentemente, el niño es el centro, pero no olvides que el niño es un símbolo. Esa es la lección principal. El símbolo de lo que significa el niño. ¿Y por qué utiliza Jesús esa imagen? Eso es lo que, con lo que nos tenemos que quedar, ¿vale? Y esas son las lecciones que vamos a tratar de sacar. Dice el versículo 13, le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos, versículo 13, reprendían a los que los presentaban. Bueno, era una costumbre que las familias, a los padres, familiares, cogieran a niños y los llevaran a los rabinos, que evidentemente eran más reconocidos, y que esos rabinos orasen por los niños, ¿no? y les impusieran las manos, y que evidentemente pues orasen para que el Señor bendijera sus vidas. Eso es lo que está ocurriendo aquí también. Vienen padres, seguramente, algunos familiares con esos niños, son pequeños, y básicamente, como vemos, de hecho Jesús al final, el versículo 16, dice que los coge en los brazos, lo cual evidentemente muy grandes no eran, podrían ser niños más o menos pequeños, pero incluso alguno podría ser más mayorcito, ponle que hubiera alguno hasta los 12 años, porque era lo que se consideraría ese niño, ¿no? Pero generalmente eran pequeños. Bueno, Jesús está recibiendo el acercamiento de familias que buscan que bendiga, que ore por sus hijos para que realmente esos hijos sean bendecidos. Qué hermoso, ¿no? Y eso era algo que evidentemente pues encontramos en muchas situaciones, incluso vemos en diferentes situaciones que Jesús ponía las manos, por ejemplo, la hija de Jairo, ¿no? Jairo le pide, en Marcos 5, 23, para el que quiera verlo, le pide que ponga su mano para sanar a su hija. Y nos encontramos como en esa situación, en ese contexto, ¿no?
Y creo que es una lección también hermosa. Los niños no iban solos, ¿a qué no? Son sus padres los que les están presentando, los que les están guiando hacia Jesús, o adultos o familiares cercanos a ellos. Bueno, creo que esa es una visión hermosa que nos enseña a nosotros también, a los creyentes, a los padres, a la familia, a la Iglesia, que nosotros también tenemos que guiar a nuestros hijos a Jesús, para que sean bendecidos al acercarse a Jesús. El que nosotros como padres, como Iglesia, tengamos el propósito, el anhelo, el deseo de que nuestros hijos escuchen la palabra, entiendan la palabra, creo que ese es uno de los grandes privilegios y necesidades que tienen nuestros hijos. Para mí es una bendición tener niños en nuestros cultos, aunque lloren, aunque pataleen, aunque griten, aunque digan, ¿a que sí? Quizás nos molestan a veces, pensamos, hoy niños... No, son una bendición tenerlos. Son una bendición tenerlos. Y tener la oportunidad de poder enseñarles la palabra mucho más. Y tener la oportunidad, no solo de entretenerles. A veces pensamos que la escuela dominical es quitarnos los niños para que no nos molesten y les entretengamos con cualquier cosa porque hay que distraerlos. No, ese no es el fin de la escuela dominical. Es instruirles en la verdad de Dios, en la palabra de Dios. Ese es el fin, ese es el propósito. Y eso es lo que están haciendo nuestros hermanos cuando están ahí sirviendo también y transmitiendo la palabra de Dios a nuestros niños. Es un privilegio, es un regalo. Y aprovecho para daros las gracias a todos los que estáis participando en el servicio con los niños, en ofrecer vuestro tiempo y vuestro esfuerzo para poder realmente también bendecirles a ellos y bendecirles a los demás, porque cuando están cuidando de nuestros hijos, instruyendo a nuestros hijos, están bendiciéndonos a nosotros, ¿verdad? Y creo que esa es una bendición y creo que es una hermosa tarea el enseñar a los niños. A veces, como pudiéramos tener un poquito en menos el hecho de enseñar a los niños. Me alegra que haya por lo menos 2 varones en esta iglesia que estén enseñando a niños. Me alegra. Porque a veces parece como que solo son cosas de niñas, de mujeres. Como si fuera de menor importancia. Para nada. Y me gustaría seguir animando a hombres, a varones especialmente. Me dirijo a los varones ahora. Que tenéis ganas de enseñar. Hay oportunidad de enseñar a la escuela dominical, especialmente, y a niños. No penséis que eso es menos, No, para nada. Creo que esa es una de las bendiciones que Dios nos da también para poder enseñar. Y evidentemente a niños que puedan estar recibiendo esa verdad y que no sabemos lo que mañana va a ocurrir en sus vidas, pero oramos para que Dios levante hombres y mujeres que quieran servirle y seguirle para el resto de sus días. Y que sean afectados por lo que están recibiendo aquí, pero también en vuestras casas. No dejemos de enseñar en nuestras casas a nuestros hijos la verdad de Dios. No dejemos. Si tienes la oportunidad de que vean dibujos que tienen contenido bíblico, guíales a eso. No les dejes que vean cualquier cosa. No permitas que cualquier dibujo que nos meten en la televisión o en cualquier sitio sea lo que vean. No, dirígeles y enséñales. Y evidentemente los padres tenemos esa responsabilidad también de incluso traer a nuestros hijos a la casa de Dios. A veces podemos tener la tentación de decir, hoy voy a la iglesia, no me llevo el niño porque es que luego no me deja. No. La casa de Dios es para todos. Y cómo no para nuestros hijos, para nuestros niños. Para que reciban, para que escuchen, para que entiendan, para que esa semilla que se está sembrando brote en sus corazones y produzca fruto. A 100 por 1, a 60 por 1, a 30 por 1. Y creo que esa es una de las verdades y lecciones que podemos sacar aquí
Jesús, estos hombres y mujeres que estaban acercándose con los niños a Jesús, estaban buscando la bendición. Nosotros estamos buscando también la bendición para nuestros hijos cuando les acercamos la palabra de Dios, cuando les transmitimos la verdad de Dios, cuando dejamos que la verdad de Dios llegue a sus vidas. Y es curioso lo que estaba ocurriendo. En aquel entonces, en la sociedad, en la cultura de aquel tiempo, el niño no era bien visto, ¿no? El niño era más bien un estorbo, era más bien algo que evidentemente pues había que apartar, no era importante. Evidentemente una de las imágenes que luego veremos, pues el niño representaba debilidad, incapacidad, había pues toda una serie de menosprecios sobre la persona del niño, ¿no? Y eso es lo que de algún modo refleja también los propios discípulos. Cuando en el siglo XIII leemos lo siguiente, ¿no? Y dice, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. O sea, los discípulos entiendo que podían tener hasta buenas intenciones, ¿vale? Porque, ¿qué es lo que estaban haciendo? Bueno, no molestéis al Señor, dejadlo tranquilo, Él tiene que hacer cosas más importantes que dedicarse a bendecir a niños, Él tiene que enseñar la verdad, tiene que instruir a muchos, vamos a evitar que molesten a Jesús. Podrían estar pensando así, muy posiblemente. Pero lo que pasa, ¿sabéis una cosa? Que las buenas intenciones no son sabias muchas veces. Buenas intenciones no bastan. No es suficiente. Hace falta sabiduría. Hace falta sabiduría. Eso es lo que les faltó a ellos. Les faltó sabiduría. Para poder realmente darse cuenta de que era importante. Y de hecho, luego, por las palabras de Jesús, lo vamos a ver. Se estaban equivocando. Ellos tenían su prototipo, ¿no? ¿Qué es lo que buscaban? Querían ser el mayor. ¿Y quiénes eran los mayores? Los niños no. Tenían que ser ellos. Pero era su escala social, ¿no? Era su manera de categorizar a las personas, ¿no? Los niños eran los menos. Y nos encontramos con esa situación. Y creo que hay una lección ahí para mí hermosa en lo que luego vamos a ver en la persona de las palabras de Jesús. ¿La iglesia es un lugar para niños? Sí. Para todos, para todos. Es un lugar, la iglesia tiene que ser yo creo que es una de las cosas que en nuestros días especialmente tiene que seguir recordando. La iglesia es un lugar de aceptación, de integración. Es un lugar donde conviven pequeños y grandes. Convivimos de diferentes contextos sociales y económicos, de diferentes nacionalidades, de diferentes lenguas. La iglesia es un lugar de integración, no de exclusión, sino de integración. ¿Sabéis en el cielo? ¿Sabéis o pensáis cómo vamos a estar en el cielo? ¿Separados? Una nacionalidad en un lado, otra nacionalidad, los niños por un lado, los mayores por otro. No, vamos a estar todos juntos. Y me encanta esa imagen de Apocalipsis 5, cuando dice que están cantando con los seres vivientes y los 24 ancianos, y dice el versículo 9, dice, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Dice, y me encanta lo que viene a continuación, dice, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Qué es lo que está tratando de resaltar ese texto? La diversidad que va a haber en el cielo cuando estemos todos allí alabando al Señor. Y va a haber chicos y grandes de una nacionalidad, de otra, de un color de piel de otro, de un estatus social y de otro. Va a ser un lugar de integración. Ese es el cielo. Y nosotros somos un pequeño anticipo, muy pequeño, de lo que va a ser el cielo, eso es verdad. El otro día escuché por la radio un anuncio de una iglesia, me quedé un poquito así. Decía el anuncio, más o menos, no me acuerdo literalmente cómo lo decían, pero dice, ven a visitarnos y comprueba lo que es el cielo. Algo así era el anuncio, no recuerdo las palabras exactas, pero seguro hasta que lo habéis oído, porque yo lo he escuchado unas cuantas veces, y yo pensé, digo, bueno, me quedé ahí. El cielo, la iglesia creo que puede ser un pequeño anticipo, pero muy pequeño,
de la realidad celestial. Pero la realidad celestial es esa, y de ella tenemos que aprender. Encontramos en Apocalipsis esa lección. El Salmo 133, ¿qué nos dice? ¿Alguien se acuerda? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos juntos. ¿Hermanos qué? ¿Pequeños? ¿Grandes? ¿De un tipo o de otro? ¿Pobres? ¿Ricos? No, hermanos. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Y eso creo que es una de las hermosuras también de la Iglesia. Y una de las cosas por las cuales creo que la Iglesia tiene que seguir luchando y defendiendo. La Iglesia es un lugar de integración. Y seguimos ahora viendo la reacción de Jesús. Y ahora aquí me gustaría hacer alguna pregunta, me gustaría haceros pensar un poco, ¿vale? Con lo que ahora viene a continuación, porque a mí me hizo plantearme cosas. Fue algo que me llamó la atención y que me gustaría también pues, plantearlos a vosotros. Versículo 14 dice, viéndolo Jesús, se indignó. Dice, y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Pero lo que me llamó la atención y sobre lo que me gustaría quizás haceros pensar en esta mañana un poquito es sobre la primera parte de este versículo. Dice, y viéndolo Jesús, se indignó. ¿Qué significa eso? ¿Alguna idea? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Se molestó? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿No le gustó para nada? ¿Alguien más ha dicho algo? ¿Se cabreó? De manera más popular y... Pues sí. Sí, literalmente el verbo que está utilizando hace referencia a una irritación, una fuerte irritación en el corazón de Jesús por lo que estaba viendo. Se molestó, se disgustó, hubo un enojo, se airó. Y es parte de lo que ocurre no solo en este momento. En la vida de Jesús y en el ministerio de Jesús encontramos varias veces donde Jesús también pues, expresa ese enojo, ¿vale? O sea, si vas al capítulo 3 de Marcos, en el versículo 5, encontramos, dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, Jesús estaba viendo a los judíos que estaban quejándose porque iba a sanar un hombre con una mano seca y el Señor siente en su corazón ese enojo, ¿no? Por eso dice, mirándolos alrededor con enojo. Dice, entristecido por la dureza de sus corazones. Había eso era una experiencia, una emoción también que él estaba sintiendo y que encontramos en otros momentos, capítulo 9 también, incluso de Marcos, en el verso 19, dice lo siguiente, dice, y respondiendo Jesús ante esos discípulos que no han podido sanar a este joven endemoniado, ¿os acordáis de la respuesta de Jesús? Cuando el Padre va a él, le pide, oye, mira, que tus discípulos no han podido sanarle, y mira lo que dice, la respuesta de él refleja cierto enojo, dice, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Hay cierto enojo en el corazón ahí de Jesús. Y otro clásico, cuando Jesús entra al templo, ¿no? En Marcos 11 lo encontramos, versículo 15 hasta el 17 voy a leer, dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? ¿Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Hay momentos en los que Jesús se indigna, se enoja. Y me hacía una pregunta. ¿Habrá momentos en los que nosotros
tendremos que aprender del ejemplo de Jesús e indignarnos también, y no lo estamos haciendo. ¿No lo habéis preguntado? Jesús no cometió pecado nunca, no está cometiéndolo en ninguna de estas situaciones. Y de hecho, incluso si vamos a Efesios, en el capítulo 4, verso 26, dice: airaos, pero no pequéis, no pequéis. O sea, incluso Pablo está diciendo que hay momentos en los que los creyentes hasta podemos airarnos sin caer en el pecado. Y lo cual significa que evidentemente pues nuestro corazón no esté dominado, y ahora veremos un poquito qué es lo que de algún modo creo que también está tratando de decir Pablo, es que nuestro corazón no esté dominado por actitudes que evidentemente son violentas. Jesús no está actuando aquí con violencia, ¿vale? No está obrando de ninguna manera en este momento, sobre todo en Marcos, que en el capítulo 13, lo que hay en su corazón es un malestar. Hay situaciones en la vida en las que el sentirte indigno, o indignado, mejor dicho, tendría que llevarnos a hablar, a decir cosas, con respeto, con educación, pero decirlas. Y a veces en esas situaciones, en lugar de hablar, nos callamos. En lugar de dejar que la sabiduría de Dios dirija nuestras vidas, nos callamos, nos acobardamos. Y en lugar del valor del Espíritu, tenemos la cobardía de nuestra carne. Porque Dios nos ha llamado ¿a qué? Dios no nos ha dado espíritu sino de amor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y hay situaciones en las que yo creo que tendríamos que aprender a decir las cosas, porque muchas veces tenemos la tentación de callarnos. Cuando sabemos que quizás nuestra palabra, nuestro consejo puede ser sabio para ayudar a la persona. ¿Y qué es lo que nos hace callar? ¿Sabéis? ¿Alguien ha dicho por ahí algo? El miedo, exacto. Muy bien dicho. Muy bien. Muchas veces es el miedo lo que dirige la vida de un creyente, cuando no debiera ser. Por el miedo, nuestras bocas se cierran cuando debieran abrirse. El miedo no puede ser el director de nuestras vidas. Si nos callamos por miedo, estamos siendo simplemente dirigidos por nuestra propia carne, no por el Espíritu. Y hay situaciones en las que la propia Escritura nos va a mostrar que callar no es bueno. Es cierto que a veces tenemos que aprender a distinguir. A veces callar es bueno, ¿o no? Hay momentos, hay situaciones en las que callar es bueno. La palabra de Dios nos llama, que al hombre en Santiago, no me acuerdo ahora del texto de memoria, pero Santiago nos dice en el versículo 19, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para hablar, dice el texto, ¿no? No dice para hablar, dice para oír. Dice, y tardo para hablar. O sea, hay que callar, hay que aprender a saber controlar nuestra lengua y saber cuándo decimos y cuándo no decimos. Tenemos que aprender. O sea, hay momentos en los que callar es sabio, pero hay otros momentos en los que callar es pecado. Y eso es a lo que me gustaría en esta mañana hacerte reflexionar, que reflexionemos juntos. Hay momentos en los que nos callamos cuando tendríamos que hablarle a otro quizás del Evangelio y decirle, no, hay un Dios que ama, y nos callamos por miedo.
O hay otros momentos en los que quizás incluso a una persona, a un hermano, tendríamos que ayudarle a entender la situación y por miedo a cómo nos vea o a que nos rechace, no decimos lo que pensamos. Y cuando estoy hablando de hablar, estoy hablando de hacerlo en amor, pero decirlo. Y a veces nos callamos. Y hay ejemplos en las Escrituras, tenemos muchos ejemplos de precisamente esta situación. ¿Os acordáis de Abraham? Abraham tuvo dos situaciones con su mujer, una con Faraón y otra con Abimelec. Intentó que se callaran, digamos, que se callara Sara y no dijera que era su mujer. Le dijo, no, tú di que eres mi hermana. Se calla por temor, el miedo a que le hicieran algo, tanto Faraón como Abimelec, fue lo que dominó su vida. ¿Qué pasó con Elí y sus hijos? ¿Os acordáis qué pasó con Elí y sus hijos? El Señor le pide, le recuerda, porque Elí lo que había era permitido que sus hijos, que eran sacerdotes, pues estuvieran abusando de las ofrendas del pueblo de Israel, abusaban de mujeres, y Elí, dice el Señor en 1 Samuel 3:13, y le dice, no estorbaste a tus hijos, te callaste, cuando debieras haber hablado y haber disciplinado a tus propios hijos. Se calló por temor a ellos. Pero, y encontramos en el Nuevo Testamento también situaciones así en las que el temor domina a un corazón y le lleva a pecar. Y es Pedro. Pedro es también otro ejemplo. Si vamos a Mateo 26, ¿cuál es ese momento del que podemos estar pensando ahora mismo, en el que Pedro se calla? ¿Quién piensa o quién se acuerda? ¿Cuándo? Exacto, cuando lo niega, se calla. Y además lo hace, cuando te paras a leer el texto, es radical, o sea, es fuerte lo que hace Pedro. Mirad, versículo 69 de Mateo 26, dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Dice, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. ¿De qué me hablas tú? También el miedo dominó a Pedro, lo controló. A veces el miedo nos domina a nosotros también. Y tenemos que aprender a darnos cuenta de que Dios quiere liberarnos de ese temor y de ese dominio y control del miedo en nuestras vidas. Dios quiere hacernos libres. Dios ha venido a hacer libre. A hacerte libre a ti y a mí. Y hay situaciones en las que nosotros estamos encadenados. Y tenemos que aprender a liberarnos de ello. Versículo 71, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento. No, yo juro que no lo conozco. Encima, ¡ay, madre mía! Pedro, encima jura que no lo conocía. De nuevo el miedo atrapó su corazón de una manera brutal. Y sigue un poquito más adelante, el 73, y poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Tremendo lo que es capaz de hacer el miedo en nuestras vidas, ¿eh? Porque tú y yo no estamos libres de esto, ¿eh? La cuestión es si nos damos cuenta de que el miedo también puede controlarnos. Porque el miedo, eso es algo natural, o sea, es parte imposible de controlar por nuestra parte. El miedo lo vamos a sentir todos. A uno tirarse desde un avión con un paracaídas, vamos, es que nos da salpullío, ¿no? Porque no lo haríamos nunca. Otros se tirarán desde el avión como si no pasara nada. Somos distintos. Pero todos vamos a experimentar. El que se tira del avión luego va a tener miedo cuando alguien le diga algo. El miedo lo sentimos todos y eso es algo que no podemos controlar, pero la respuesta a ese miedo sí la podemos. Eso es distinto.
Es ahí donde nosotros tenemos que aprender y buscar la ayuda del Espíritu Santo para que Él nos dé el poder para responder de la manera sabia que Dios pide para nuestras propias vidas. Y Pedro, absolutamente dominado por el temor, va a experimentar un cambio increíble. Va a experimentar un cambio tremendo. Si nos vamos luego a Hechos, en el capítulo 4, este mismo Pedro, que junto a Juan, que ha experimentado el temor, que ha sido cobarde en diferentes momentos de su vida, se ha dejado dominar por el miedo, ahora llega un momento en el que el miedo sí, porque el valiente no es el que no siente miedo, el valiente siente miedo, pero se atreve a decir no al miedo, se atreve a decirle no. Y hace, ahora veremos lo que es correcto. Si vamos al capítulo 4 de Hechos, a partir del verso 18, leemos lo siguiente. Pedro y Juan, Pedro ha estado sanando al paralítico, a este hombre cojo, en el pórtico de Salomón. Eso se ha montado un revuelo, los líderes de Israel enfadadísimos. ¿Qué es lo que están haciendo? Están acusándoles a ellos de que ellos han sido los culpables de que Jesús muera. O sea, hay toda una situación ahí que está removiéndose detrás. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los llaman, no podéis predicar el nombre de Jesús y no vais a hacer eso más, nunca más, porque si no, se os va a caer el pelo. Los amenazan, evidentemente. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Versículo 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Que Pedro ya no está dominado por el miedo. Pedro no está dominado por el miedo. ¿Sabéis por qué está dominado? Por el amor. Por el amor a su Señor. Le importa más agradar a su Señor que aun incluso el sufrimiento, el riesgo que podía traerle el desobedecer a esos líderes de judíos que estaban pidiéndole que no hablaran más de Jesús. Primera de Juan, ¿os acordáis? Este texto, 4:18. Mirad lo que dice. Dice, en el amor no hay temor. Cuando hay un amor genuino, echa fuera el temor. Eso es lo que está ocurriendo en la vida de Pedro. Por la presencia del Espíritu Santo. ¿Tú tienes al Espíritu Santo? Pues si tienes al Espíritu Santo, tú puedes experimentar lo mismo. Que ese temor que a veces domina nuestras vidas sea expulsado por el amor a Jesús. Eso es lo que está ocurriendo aquí ahora. Pedro no está obedeciendo al temor ya no está siendo dominado por él, ahora está siendo dominado por ese amor por Jesús. Él quiere agradarle, le importa más lo que piensa Jesús y quiere obedecerle y está dispuesto a arriesgarse y a sufrir si es necesario por amor a Jesús. ¿Lo veis? ¿Lo ves? Está dispuesto a sufrir por amor a Jesús. ¿Qué queréis que os domine en vuestros corazones? ¿El temor o el amor por Jesús? Cuando amamos a Jesús, Él nos da la fortaleza y la valentía
para poder seguirle y vivir para su gloria. Sin Él, sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, no podríamos. Seríamos inútiles, dominados por el miedo, pero por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por mirarle a Él, nosotros podemos experimentar ese valor para poder agradar al Señor, aún a riesgo de sufrir por causa de serle fieles a Él. Eso es lo que está ocurriendo en esta vida. Esto es lo que me llamaba mucho la atención, me impactaba, me hacía meditar cuando estaba leyendo esa actitud de Jesús que se indignó. Que espero que me estéis entendiendo. No estoy diciendo que ahora hay que ir enfadándose con todo, gritando. No, supongo que estáis entendiendo lo que estoy diciendo, que no estoy hablando de eso. Que la idea es simplemente tener el valor para hacer lo que Dios quiere. Para hablar cuando a veces hay que hablar. Y no comulgar con el mal o la injusticia que se cometa a nuestro alrededor. El ejemplo de Pedro para mí era muy alentador, porque veías a un hombre dominado por el miedo que ha sido transformado y que ahora está dominado por un amor a Jesús. Y eso me recordaba que eso es lo que quiere hacer el Señor en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. ¿Quieres que el Señor transforme tu corazón? Quite esos miedos que hay. Tú los conoces, tú te conoces a ti mismo. Y seguro que hay miedos en tu corazón. Quizás distintos de los míos, pero seguro que hay. La pregunta es, ¿te vas a conformar a esos miedos? ¿Vas a dejar que te dominen? ¿O vas a buscar al Señor para que te ayude, te dé el valor y la fuerza? Y hagas como Pablo le dice a los creyentes, a los varones especialmente, en Romanos, les dice a los varones que se porten como varonilmente. Sabéis que en uno de esos aspectos de portarse varonilmente tiene que ver con el valor y la valentía. Y los varones somos llamados a eso también, Hemos tenido responsabilidades dadas por Dios para ejercer un lugar en el que evidentemente dentro de nuestros propios hogares tenemos que dirigir y guiar a nuestras familias al Señor. Y eso es parte también de lo que el Señor busca en nuestras vidas. Somos cabezas. Ese término no está escrito ahí para casualidad y sin valor ni sin sentido. Tiene un valor y tiene un propósito. Por eso está escrito en Efesios 5, para recordarnos eso también a nosotros. Y voy a seguir con el texto. Marcos 10, dice, y viéndolo Jesús se indignó y les dijo, la reacción de Jesús ante la actitud de ellos es la de ese indignarse, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? La respuesta de Jesús es la que viene a continuación. Les habla, en su indignación les dice, no, esto es lo correcto, ¿vale? Dejad a los niños venir a mí. Dice, y no se lo impidáis, no seáis tropiezo. Les está diciendo Jesús a los propios discípulos, no seáis tropiezo para que se acerquen a mí. Poco antes, en Marcos 9, Jesús les ha dicho, ha citado precisamente esa idea. Versículo 42 de Marcos 9, dice, cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeños, utiliza también esa imagen, que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. De nuevo, habla. Nuestras vidas tienen que ser un instrumento para que otros conozcan a Jesús. El fin de nuestra existencia aquí en este mundo
es ayudar a otros a acercarse a Él. Ese es el propósito por el cual nos ha dejado aquí, para ser luz a aquellos que están a nuestro alrededor. Y eso es parte de lo que el Señor está buscando de nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros comentarios, nuestra manera de comportarnos. Habla de nuestras vidas, habla de nuestra fe, habla de nuestro corazón, habla de quiénes somos y cómo somos. Y ahí es donde nosotros tenemos que, con toda nuestra vida, buscar que toda nuestra manera de ser, todo nuestro vivir, sea una expresión que ayude a otros a acercarse a Jesús. Amén. Y vamos a ir terminando ya con el texto. A partir del verso 15, o empezamos con el 14, dice Jesús, les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. Dice, porque de los tales es el reino de Dios. ¿No? Y sigue el versículo 15, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Qué es lo que está queriendo decir? Eso de los tales es el reino de los cielos, el que no reciba el reino de Dios como un niño, ¿eso qué significa? Bueno, está hablando de una actitud del corazón. Está hablando de alguien que quiere acercarse a Dios y que evidentemente tiene que tener una actitud concreta. Los niños están simbolizando una manera de ser, un corazón que está dispuesto a acercarse a Dios y que está marcado ¿por qué? Por una conciencia de debilidad y de necesidad de Dios. Cuando hablamos de esa figura, de esa imagen del niño, lo que representaba a un niño era debilidad, incapacidad para sostenerse a sí mismo, dependía de otros. Y eso era algo que les hacía consciente de que necesitaban la ayuda de alguien. Y el Señor está diciéndonos eso también. Todo aquel que se quiere acercar a Dios necesita tener una conciencia de que es débil, de que no puede presentarse con sus medallas delante de Dios, porque no las tiene. Y que lo único que necesitamos es acercarnos a Dios con nuestras miserias, con nuestros pecados, y acercarnos a Él para pedirle, Señor, ayúdame, porque solo tú puedes ayudarme. Y esa es la actitud que está buscando Jesús y que está tratando de resaltar aquí en estos versículos. Los niños simbolizaban esa conciencia de debilidad y de necesidad de ayuda. Aquellos que se acerquen a Jesús lo harán porque tienen conciencia de necesidad, porque tienen conciencia de debilidad en sus propias vidas. Y al final es parte de lo que encontramos en el mensaje, en la enseñanza de Jesús. Y si vamos a Mateo 11:25, Jesús dice lo siguiente. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, de los que pensaban que sabían qué hacer con su propia vida, de los que pensaban que podían dirigir su propia vida, de los que pensaban que no necesitaban la ayuda de Dios. Los sabios y entendidos representan eso. Y versículo 25, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste, de nuevo, a los niños, a los que tienen conciencia de debilidad y de necesidad de Dios. Esos son los niños. Esos son los niños. Primera de Corintios 1, Pablo va a decirlo en otras palabras también, pero la misma idea en Primera de Corintios, en el capítulo 1, va a decir lo siguiente en el verso 27. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo que valía, lo importante, lo inteligente, lo capaz, lo poderoso, lo que tenía éxito, no. Lo necio, dice Pablo, escogió Dios para avergonzar a aquellos sabios, a los que pensaban que podían dirigir su vida y que no necesitaban la ayuda de nadie y que lo podían todo, a los que tenían éxito. El Señor les dice, Pablo dice, que a los otros escogió
versículo 27, sigue leyendo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando vayamos delante de Él, no podemos decir, mira qué bueno he sido, Jesús. Mira mis medallas, mira mis galones. No. Solo podremos acercarnos a Él diciéndole, Señor, gracias por tu misericordia, por haberme recibido cuando no lo he merecido nunca. Señor, gracias por tu gracia, por ese favor inmerecido. Gracias porque merecía la condenación y me has dado de tu favor y de tu misericordia que no soy capaz ni de entender. Acercarnos a Jesús solo va a ser por medio de un corazón agradecido, viendo la misericordia que no merecemos y que hemos recibido. Esos son los niños. Esos son los que tienen esa conciencia. Se dan cuenta que toda salvación es por gracia, que no hay ninguna otra manera de poder recibir salvación, que no somos buenos. Es Dios el que manifiesta su gracia sobre aquellos que se dan cuenta de su propia realidad y reconocen, yo no merezco la salvación, pero la necesito, Señor. Dámela. Dámela, Jesús. Y reciben. Son esos corazones, los niños representan a esos corazones humildes, sencillos, libres de orgullo, que se acercan a Él para darle la gloria. Y a esos Jesús bendice de una manera increíble. Mirad la imagen ahora que viene a continuación en el último versículo de Marcos. Dice, y tomándolos en sus brazos. Aquí lo que vemos es la ternura de Jesús. La ternura del Señor con los niños, con los débiles, con los necesitados, con los que reconocen que no pueden, que necesitan ayuda. Jesús los coge en sus brazos. Poniendo las manos sobre ellos, los bendice. Qué imagen más hermosa y más tierna. Un Señor teniendo misericordia de aquellos que no pueden, que son débiles, que somos débiles y que necesitamos ayuda. Y que si no es por Él, nuestro destino es la perdición. Esa es la imagen de Jesús. Y pensando en esta imagen, me acordaba de Mateo 5, ese texto tan hermoso. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y creo que esa es el mensaje, la verdad que está transmitiendo el Evangelio de Marcos, que nos quiere dejar la necesidad de tener un corazón humilde, dispuesto a mirar a Jesús, a seguirle, a reconocer nuestra debilidad, nuestra necesidad de Él y a depender de Él. Necesitamos depender de Jesús, no de nuestras fuerzas, ni de nuestra sabiduría, ni de nuestra fortaleza, sino del poder de Dios, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Señor, gracias por tu palabra, por enseñarnos verdades tan increíbles y hermosas que muchas de ellas no las llegamos a comprender, ni las llegaremos a comprender aquí en esta vida. Pero gracias por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz. Gracias, Señor. Gracias porque por tu Espíritu, Señor, estamos siendo transformados, seguiremos siendo transformados y podremos experimentar de una manera viva, fresca, lo que tú nos estás enseñando de tu palabra. Señor, gracias porque no nos has dicho cómo tenemos que vivir, sino que además nos has dado el poder de tu Espíritu Santo para poder vivir de esa manera que tú nos estás diciendo. Señor, gracias. Gracias por la presencia también de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, porque tu Espíritu Santo nos fortalece, produce fruto en nuestras vidas,
para poder realmente nosotros vivir a tu manera, Señor. Señor, ayúdanos a vivir a tu manera, y no a la nuestra, sino a la tuya, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.